Bien, seguimos en confirmado. Vamos ya a la primera nota. Decía recién muchas definiciones ya, ¿no? Empieza después de tanto ruido, tantas idas y vueltas, se empieza a aclarar un poco. Ayer la presidenta repitiendo en realidad que no va a ser candidata. Esto empieza a definir un poco el escenario en el oficialismo. En la oposición, primero el acuerdo por el cual se resolvieron dos cosas, ¿no? Que habrá un solo candidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires que surgirá de encuestas, en principio esto es lo que anunciaron, pero en cambio en provincia de Buenos Aires sí va a haber una PASO, donde cada precandidato a presidente llevará también su candidato a gobernador, su candidato único a gobernador y no compartido. Para hablar de esto y otras cuestiones tenemos a Gustavo Marangoni, que es director de M&R Asociados, consultor, politólogo, todos lo conocemos. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Gustavo, bueno, primero te pregunto cómo ves el panorama en general, cómo estás viendo la situación política económica en general, donde se mete la campaña electoral y estas definiciones de los distintos partidos y coaliciones. En lo político, la cercanía al 24 de junio va de alguna manera organizando la oferta, que hasta el momento viene muy fragmentada. Eh, en el contexto económico, obviamente estamos en una corrida cambiaria que tiene sus distintas marchas, a veces más veloz, a veces más despacio, que está vinculado con la superabundancia de pesos y la escasez de dólares. Estas dos variantes hay que combinarlas, ¿no? Porque no se puede explicar la economía sin la política sin la economía. Me parece que el acto de ayer de Cristina Fernández manifestando, como decías vos, por segunda vez, que no se va a presentar como candidata en el mismo momento que se estaba realizando el Congreso de PJ, nos puede abrir a dos preguntas que creo que son interesantes o a mí me resultan interesantes. Una es, bueno, no se presenta porque especula con la posibilidad de perder. Entonces, ser la cara de la derrota quizá para ella no sea un negocio, para otros candidatos sí puede serlo, para ella no. Pero la otra sería la antítesis. ¿Y si se presentara y ganara, qué Mm. haría? Porque de su texto, de la carta, bueno, se desprende que en la Argentina no se puede hacer nada con el Fondo Monetario Internacional. Ella dice, los dos presidentes que tuvieron programa económico con el Fondo Monetario Internacional no tienen competitividad electoral, obviamente refiriéndose a Mauricio Macri y Alberto Fernández. La pregunta es, si ella se presenta y gana, ¿qué hubiese hecho? Y ahí no tenemos tanta respuesta, porque ella es muy meticulosa en describir lo que considera el diagnóstico de la economía argentina, fondo, bimonetaria, especulativa, grupos concentrados en lo político, justicia, etcétera. Bueno, pero es mucho menos asertiva en señalar cuál es la alternativa para esto. Ayer termina su texto diciendo hay que diseñar un programa, pero ese es el título. No tiene contenido ese programa. Entonces, yo creo que estamos frente a una Cristina que sabe que, o mejor dicho, que afirma que con el fondo no se puede, pero sin el fondo tampoco. Entonces, bueno, que sea otro el candidato o la candidata, ¿no? Ujú. Bien, te llevo primero un tema de orden, vamos a charlar un poquito de la ciudad de Buenos Aires. Mucho ruido, mucho tiroteo, finalmente hay un acuerdo, principio de acuerdo, o ya si se quiere algo más resuelto que tiene que ver con las candidaturas, sobre todo para jefe de gobierno. Y me parece que en realidad también va atado, o estuvo atado ese acuerdo a la definición de la provincia de Buenos Aires. Son claramente los dos distritos donde hay más votantes y donde me parece Horacio Rodríguez Larreta también busca hacerse más fuerte. ¿Cómo viste o cómo ves la situación en la ciudad? Bueno, yo no separaría la ciudad del contexto general en lo que refiere a Juntos por el Cambio, porque me parece que en los últimos 2 o 3 meses la situación de la marca de Juntos se dañó quizá como fruto de cierta aspereza en las internas, entre la cual la ciudad de Buenos Aires ocupa un lugar central, digamos, Ujú. ¿no? Con eventualmente varios candidatos que estaban en danza solo por el PRO. Así que creo que lo que sucedió en las últimas semanas, este acuerdo al que vos hacías referencia de llevar un solo candidato por propuesta republicana y eventualmente también gestos de distensión de los precandidatos presidenciales más importantes, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, tratando de
suavizar algunas definiciones, están orientados firmemente a, bueno, tratar de aprovechar esta circunstancia que para el oficialismo es bien compleja por todo lo que hemos explicado de la situación económica, por su irresuelta situación política, frente a, además, al advenimiento de un tercer jugador, que en este caso es Milei, que obviamente está siendo aprovechado por el oficialismo, porque la idea de buscar polarizar y antagonizar con Milei parece ser casi el único acuerdo dentro del gobierno. Es decir, en esto coinciden Cristina Fernández, Alberto Fernández y otros referentes en el hecho de elegirlo como el adversario al cual hay que de alguna manera anabolizar para tratar, creo yo, de debilitar a lo que en realidad más le teme es el Frente de Todos, que es a Juntos por el Cambio, bueno, por ser una fuerza mucho más robusta en el sentido de tener gobernadores, intendentes, gestión y todo ello. ¿Y no lo ves esa idea de subirlo a Milei, subirle el precio a Milei? ¿No puede ser jugar con fuego? Digo, el Milei dice que él ya está en situación de empate técnico con el kirchnerismo, que podría llegar a dejarlo tercero. Algunas encuestas marcan ciertos números similares, otras no tanto. Digo, subirlo demasiado a Milei no es poner en riesgo el propio espacio, la propia posibilidad electoral del oficialismo. Por supuesto que como toda apuesta tiene un contenido de azar importante, ¿no? En política sucede lo mismo que pasa a veces con los campos, que algunos inician incendios para quemar un pastizal, pero después el viento te cambia la orientación y terminás generando un problema mayor al que pensabas. Por supuesto que esa posibilidad existe, pero yo creo que el gobierno, tanto en lo económico como en lo político, tiene todas tácticas muy provisorias, ¿no? Mm. Va construyendo en el día a día con lo que tiene. En el ámbito de lo financiero, de lo vinculado a los dólares, a los pesos, lo vemos cotidianamente. Todo el tiempo es tratar de llegar a la noche de la jornada y, bueno, un día menos. En política es lo que hay ahora. Entonces, ahora sirve que Milei, de alguna manera, esté en esto que algunos llaman los tercios imperfectos. Y en todo caso, la apuesta es a que después de la PASO las cuestiones se reseteen y se pueda de nuevo tratar de instaurar algún antagonismo que le permita al oficialismo pararse más en la épica que en los resultados, porque en los resultados es muy poco probablemente lo que tenga para mostrar, teniendo en cuenta que estamos en un régimen de altísima inflación, con una perspectiva que no tiende a mejorar en los próximos, al menos en las próximas semanas, en los próximos meses. La situación de la actividad económica también señala que es probable que las elecciones, tanto las de agosto como las de octubre, se realicen ya en una recesión. Así que hay que apelar a los colores, a la camiseta, se diría en el lenguaje del fútbol. Desde ese punto de vista me parece más comprensible lo que está planteando hoy el oficialismo, pero siempre en este marco de provisoriedad, porque todavía tienen que definir si van con una candidatura única, como pretende Sergio Massa y otros referentes, si van en una competencia de dos o más listas, y en todo caso quiénes y cómo se componen, y si el kirchnerismo y Cristina Kirchner jugará explícitamente a favor de una de ellas o será más prescindente. Todavía quedan cuestiones a resolver. Ujú. Y en ese contexto de poco resultado y más apelar a la épica, ¿cómo se entendería una candidatura de Massa? Digo, Massa no es de la Cámpora, no es del jugador propio histórico, es el ministro de Economía en una economía que, como decías, los números son cada vez peores. Sin embargo, también pareciera ser el que más consenso puede juntar en todo el peronismo. ¿Pensás que va a terminar siendo Massa? ¿Se le puede complicar? ¿Cómo lo ves? Bueno, es obvio decir que está muy vinculado al devenir de lo económico, ¿no? Yo creo que ahí muchos en la oposición deben estar rogando que el ministro de Economía sea candidato, independientemente de la figura de Sergio Massa, porque es más Así criticarlo. accesible, digamos, para poder plantearle las cuestiones vinculadas a la inflación, a todo lo que comentábamos recién. Habrá que ver cuál es la evaluación que hace él y también básicamente la que hace Cristina. Yo creo que está todo como muy abierto, ¿no?
Mm. Ayer Cristina habló, la primera vez que había dicho que no se iba a presentar, creo que era un mensaje hacia afuera. Ayer creo que fue un mensaje hacia adentro frente a los que seguían insistiendo con el operativo Clamor y con esta necesidad de que ella, que es la que más intención de voto tiene dentro del Frente de Todos, juegue. Bueno, ayer dijo para adentro, no voy a ser candidata. Bueno, eso de alguna manera pone un dilema, porque si hay un candidato de unidad, tiene que ser alguien que pueda sintetizar las distintas expresiones del frente hoy, lo cual es complejo. Pero si hubiese muchos candidatos, también es cierto el argumento de que se puede generar una interna y un ruido adicional a los muchos que tiene el gobierno. Para decirnos las palabras del propio Sergio Massa, sería un quilombo más a sumar Claro. a los muchos que hay arriba del mostrador, ¿no? Ujú. Te quería hacer una consulta, porque digamos, ahí digamos, se plantean dos escenarios de caos cuando tanto desde el Frente de Todos, desde el peronismo y también desde la oposición, desde Juntos por el Cambio, se habla sobre la posibilidad de que gane Milei. Ambos en diferentes situaciones, en entrevistas, en manifestaciones, hablan del caos. Digamos, ¿vos crees que esto es posible, digamos, si ganara Milei? Yo lo que creo que, en primer lugar, quizás más que tratar de polemizar con Milei o con los dichos de Milei, habría que escuchar más al votante de Milei. Mm. Me parece a mí, digamos, para dar un consejo que nadie me pidió, digamos, pero yo sugeriría que escuchen más al votante de Milei que a las propuestas de dolarización, de, no sé, explotar el Banco Central o derogar la ley del aborto, no importa. ¿Y cuál es el perfil del votante de Milei? Yo creo que es el perfil en general de un sector de menos de 35 años, que tiene bastante sentido porque los que tienen menos de 35 años vivieron su vida adulta bajo el kirchnerismo y en parte bajo la administración de Mauricio Macri, y los resultados no son buenos, así que, digamos, probablemente para ellos el establishment no sea lo mismo que representa para Cristina la palabra establishment. Para ellos el establishment es la casta, como dice Milei, ¿no? Una dirigencia política que no puede resolver algunas cuestiones. A lo mejor ahora con la suma de Que Villarroel, no se renovó, ¿no? Además, esa idea de que son siempre los mismos. Para el joven, exacto, exacto, exacto. Y además con la suma de Villarroel, que en ese sentido no me parece tan novedoso. En la Argentina, las propuestas económicas liberales con mensajes más autoritativos, digamos, en materia política, tienen mucha tradición. ujú. Hace Tienen ahora una rato estética. fuera del aire estábamos recordando lo que en su momento fue la UCD con su agrupación universitaria, la UPAU, y también que arrastró a muchos jóvenes en esa época. Exactamente, porque recordemos, fines de los 80, la Argentina tenía un escenario parecido, aunque más grave en materia de inflación, había una idea, pero creo que la diferencia en favor de Milei en este caso es que estéticamente, pero no en el sentido estético de lindo feo, sino estética como una cosmovisión de época, como una interpretación de los símbolos de la época. Milei es más marketinero, por decirlo así, de lo que era en su momento Álvaro Garay, que daba un perfil mucho más conservador, mucho más serio. Bueno, acá estamos frente a alguien que es una suerte de rockstar, de celebrity, de que se comporta muy disruptivamente, y esto es lo que me parece también termina de hacerlo anclar en sectores juveniles que, como es lógico, cuando uno tiene 20 o 25 años, o un poco más, menos, no importa la edad, digo, busca aquellas cosas que contraríen lo establecido. Y hoy, como dice en algún libro Pablo Stefanoni, parece que la rebeldía se volviera de derecha. A mí no me gusta mucho usar el término de derecha, izquierda en la Argentina, me parece que son otros cortes lo que explica nuestra realidad, pero lo tomo por facilitar la exposición y digo, o por lo menos hay un centro muy enojado. Hay un conjunto de personas que están muy enojadas, sobre todo sectores medios, medios bajos, que tienen un salario formal o informal y que sienten que en realidad lo que aportan es mucho más de lo que obtienen como retribución frente a otros sectores, y eso lo capitaliza Milei. Veremos primero el resultado de la PASO y después
si entre la PASO y la primera vuelta hay una suerte de reseteo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de elecciones muy particular, 3 vueltas eventualmente, si hubiese balotaje. Esto no lo tienen otros países. Entonces, me parece que habrá que ver el impacto que tenga la PASO. No tengo claro cuál va a ser, me parece que todavía es muy temprano, inclusive para los estudios de opinión al respecto, pero una vez que se tenga la lectura de la PASO, habrá que ver cómo se baraja y se da de nuevo. Cambian las lógicas cuando cuando se va necesariamente reduciendo la oferta. Nuestro sistema electoral, como cualquiera, es como un embudo. Ahora tenés pila de precandidatos. Haces la PASO y te quedan menos. Haces la primera vuelta y ya te quedan 2, digamos, ¿no? Entonces, cuando vas presentando ese tipo de opciones y la oferta se te va reduciendo, hay que ver si el criterio que utilizás en la última elección es el mismo criterio que utilizaste en la primera. Por lo menos para un sector de la población. Hay sectores que tienen claro a quién van a votar y a quién no van a votar, independientemente de que los candidatos sean la Virgen María y José de San Martín, del otro, digamos, ¿no? No me preocupa porque hay gente que dice yo nunca votaría al peronismo y otros dirán yo nunca votaría a Cambiemos o a Juntos por el Cambio, listo. Ese es un porcentaje de la población que a lo mejor, o hay gente que votaría a la izquierda, etcétera. Es un porcentaje de la población que oscila entre el 50 y el 60%. Después está el resto. Y ahí habrá que ver con un zoom mucho más preciso después de las elecciones qué comportamientos se registran. Gustavo, me quedé pensando en algo que decías recién, esto de escuchar más al votante, Milei, más que a lo que pueda decir o gritar. Me hizo acordar algo. No sé si coincidirás, obviamente con diferencias. Cuando Trump hizo su campaña electoral en Estados Unidos, desde el Partido Demócrata, los seguidores, todos decían que Trump era un loco, que era imposible que ganara, que la gente que lo iba a votar era solamente podía ser un loco el que votara a Trump. Con Bolsonaro fue algo similar en cierto punto. No, ¿cómo va a ganar Bolsonaro? Que es un militar, la gente que lo vota está loca, quiere venganza y qué sé yo. Ganaron los dos. O sea, hay mucha gente que por ahí no grita en televisión, pero que está muy cansada y por eso encuentra en este tipo de figuras, que obviamente son muy discutibles, pero que tiene sus motivos para votarlos. Después uno le podrá gustar o no, pero tiene motivos para votarlos. Y me parece que no se los está escuchando y de ahí es el riesgo de que estas expresiones más duras, si querés, por usar una palabra más normal, que puedan tener tanto éxito electoral. Coincido Se los desprecia y se los desprecia y después no se entiende por qué eligieron lo que eligieron. Coincido absolutamente. Mira, permitime ejemplificarlo con algo que podría pasarnos a cualquiera de nosotros que somos consumidores de servicios celulares o de cualquier otro servicio, de cable, el que te guste, de prepaga. Imagínate que te dan un mal servicio y vos te vas. Dejás de pagar el abono o lo que fuera y te vas. Lo lógico es que te llame alguien de marketing y te pregunte, discúlpeme, ¿qué lo ha llevado a usted a dejar nuestra compañía? No, mire, la verdad, se corta el servicio, es malo, es caro. Bueno, tenemos una promoción, es lo lógico que te digan. Si usted se vuelve a adherir, nosotros, bueno, esa es la conducta más apropiada. Perdés un cliente, lo llamás, lo escuchás y tratás de darle una respuesta. A nadie se le ocurriría que te van a llamar y te van a decir, escúcheme, ¿cómo usted puede ser tan irresponsable de dejar nuestra prestigiosa compañía? Usted no entiende nada. Si te dice así, le cortás inmediatamente a quien te llama, ¿no? Entonces, me parece que hay un sector de la dirigencia política que tiene esta segunda reacción. ¿Cómo puede ser que esta gente vote estas cosas? No entienden nada, tan loco. Bueno, pues pará. ¿Por qué no le preguntás qué le pasa? ¿Por qué no le preguntás si a lo mejor siente que su trabajo no está bien remunerado? Si a lo mejor siente que cuando paga los impuestos en algunos casos tienen que pagar el doble todo porque si pagan una educación o pagan para mantener la educación pública, pero tienen que llevar a sus hijos a la educación de gestión privada, tienen que pagar una cuota o tienen que hacerlo con la seguridad, en el caso que estemos hablando de sectores medios, pero también de sectores humildes, que se van a las 5:30, 6 de la mañana, enfermeras, personal del servicio doméstico, y están con la mochila esperando el colectivo y les roban el celular que están pagando en 12 cuotas. Y entonces le arruina la vida, porque a lo mejor yo puedo reponer mi celular si me lo roban, pero ahí había otras personas a las que si le roban un celular de 80.000 o de 100.000 pesos que está pagando en 12 cuotas, tiene que después comprometerse en la compra de un segundo celular y tener el doble de carga. Y esa gente a lo mejor es más manodurista y uno desde
posiciones que son, por supuesto, respetables y que yo comparto, pero uno diría, bueno, pero no la mires con el prima del que vive en la comodidad o en el ámbito seguro. Míralo con aquel que está expuesto a riesgos y a peligros a los que vos no estás expuesto. Porque es fácil señalar con el dedo y decir, pero mirá, ¿cómo puedes decir que acá hay que castigar o acá hay que, no sé, tener una actitud mucho más hostil con la delincuencia? Bueno, entonces me parece que lo primero es comprender. Uno lo que quiere primero es comprender, o lo que debiera buscar, si está en la actividad política, es primero comprender y después juzgar. Porque si uno juzga primero, ya no hay lugar para la comprensión posterior. Bien, la última, Gustavo, hay un elemento que realmente sería muy novedoso, si es que se concreta, que es esta chance de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos lo ves posible eso? ¿Qué efecto podría tener? Me parece que la lectura lógica en el caso de materializarse esa decisión es que el candidato del Frente de Todos, o como se llame, porque estoy casi seguro que no se va a llamar Frente de Todos, queda librado a la buena de Dios. No habría otra interpretación que hacer, digamos. Es decir, si la Sería provincia de casi, Buenos Aires, que es el... no, perdón, sería casi una rendición, entre comillas, ¿no? Del peronismo a decir, bueno, la presidencia no la tenemos, hagámonos fuerte en la provincia. Claro, la lectura creo que sería animémonos y andá. Ujú. No cabe otra interpretación, me parece. Por eso habrá que ver si la toman o no, porque obviamente dependerá de cuáles sean los candidatos de la grilla y si el gobernador de la provincia de Buenos Aires interpreta que lo sube o lo baja, porque un gobernador o necesita un candidato presidencial que lo tire para arriba y si no, ningún candidato presidencial, que es lo que hemos visto en las provincias. Porque ahora se quiere hacer una visión nacional de las elecciones provinciales, pero las elecciones se dieron provinciales justamente para desnacionalizarlas. El presidente puede ir a La Rioja el día después, no el día antes. El día antes le decía, mirá, gracias, pero no venga, porque el negocio de esta elección es presentarla como una cuestión territorial local. Perfecto. Ujú. Gustavo Marangoni, politólogo, director de M&R Asociados, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Ya seguimos en Confirmado.